realmente los amamos. Detrás de cada no de papá y de mamá está: no quiero verte lastimado, no quiero que cruces los límites, no quiero que te hieras, no quiero verte llorar. Si nosotros como padres sabemos colocar límites a nuestros hijos para su bienestar, Dios como Padre perfecto también ha colocado límites para poder andar en libertad. Esos límites se llaman 10 mandamientos. La ley de Dios. La ley de Dios no fue colocada para quitarnos de nuestra libertad o para privarnos de placer. La ley de Dios fue colocada como un cerco protector para cuidar nuestra libertad en Cristo Jesús. Infelizmente, muchas personas siempre están hablando en contra de la ley de Dios. Mas la Biblia muestra que quien está en contra de la ley de Dios es Satanás. No te colocas de parte del enemigo. El diablo está en contra de la ley de Dios y diciendo de que la ley de Dios es injusta y que no se puede cumplir. Detrás de cada no, de cada mandamiento, hay una promesa de Dios. Detrás de cada no hay un sí de Dios. Sí te quiero feliz, sí te quiero libre, sí te quiero cerca de mí. Los 10 mandamientos en sí son 10 promesas que Dios tiene para sus hijos. Fueron colocadas en forma negativa para que no quede dudas de que por allí probablemente se puede negociar, puede ser que podamos arrancar un sí, pero detrás de cada no hay una promesa de Dios diciendo: te quiero siempre a mi lado. No quiero verte sufrir las consecuencias que el pecado trae para la vida. Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil y hoy tocaremos acerca de principios eternos. Pastor, ¿qué está hablando? Eternos, sí. La ley de Dios es eterna. ¿Cómo que va a ser eterna si la ley de Dios apenas fue dada por el ser humano desde el Sinaí? Vamos a encontrar que los principios establecidos en la ley de Dios son eternos. Bueno, de eso hablaremos aquí en este programa. Bienvenido, comienza Biblia Fácil y qué bueno que estés allí sintonizando este programa y estamos listos para poder estudiar esta lección. Bienvenido. Bienvenidos amigos a una lección más. Hoy hablaremos sobre principios eternos establecidos por Dios para cuidar nuestra libertad. Los que somos papás entendemos que cada vez que decimos no a nuestros hijos no es porque queremos complicar la vida. Le decimos no para evitar dolor, para evitar sufrimiento, y detrás de cada no fuerte es un sí te amo. Solo que eso lo entendemos cuando somos papás. Cuando somos hijos, a cada no de nuestros padres lo tomamos como un acto de que nuestros padres no quieren lo mejor para nosotros. Hasta que nos convertimos en papás y descubrimos que cada no es un te amo. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, basado en la palabra de Dios, acerca de los nos de Dios para nuestro bienestar. Oramos. Gracias Señor por tu palabra y gracias porque puede despejar cualquier duda. Gracias porque en ella encontramos esperanza, libertad, salvación. Nos muestras el camino. Nos muestras también tu ley, que quieres que podamos observarlo en nuestra vida para que podamos caminar en libertad. Danos hoy tu Santo Espíritu una vez más para poder comprender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro estudio de hoy. Nuestro estudio de hoy tiene que ver con principios eternos. ¿Por qué eterno? Lo vamos a descubrir hoy. Hace algunos años tuve el privilegio, la bendición de poder ir a predicar a Italia y especialmente quedé fascinado con Roma. Roma es una de las ciudades hoy preciosas. Allí, de entre sus calles, puedes ver entre lo más antiguo de la historia y lo más moderno. Y entre lo más antiguo todavía están las ruinas, ¿verdad? Está el Coliseo romano, está parte de lo que fueron palacios de los emperadores,
mucha historia. En su tiempo de gloria, Roma era una de las ciudades más extraordinarias del mundo. Por eso era la capital del mayor imperio, el Imperio Romano, que abarcaba obviamente parte de Europa y Asia, ¿no? Todo eso era parte del Imperio Romano. Roma es una ciudad rica en cultura, en historia, con una población de más de 1 millón de habitantes en el primer siglo. Imagínense la cantidad esa cantidad para el primer siglo era demasiado. Era capital del vasto imperio que dominó desde Europa hasta el Medio Oriente por casi 500 años. Roma cayó finalmente. Y sabemos la historia de su caída. Desde el año 350, 351, 10 tribus bárbaras del norte comenzaron a invadir el territorio romano, luego lo fragmentaron, conquistaron el imperio y formaron lo que hoy es Europa. Sin embargo, la razón de su caída fue más allá de una invasión. Lo que pasó es que Roma, antes de caer por las tribus bárbaras, primero cayó en sus propios placeres. Quien fue primero en dominar a Roma no fue una tribu. Primero fueron conquistados por sus propios deleites, por su propia impiedad. Y eso los hizo vulnerables, presa fácil, para que los bárbaros del norte puedan conquistar el imperio que parecía indestructible, poderoso, inquebrantable. Un día se quebrantó. Y no por tribus que conquistaron de afuera, desde adentro se corrompió. De adentro. ¿Qué cosa es lo que llevó a su caída? Por lo menos 7 cosas, ¿no? ¿Cómo fueron conquistados de adentro hacia afuera? Entonces, cuando ya estaban conquistados por dentro y de afuera, las tribus bárbaras rápido pudieron destruir, fragmentar, dividir todo el imperio. Primero, los romanos vivían obsesionados por el lujo y la riqueza. Obsesionados. Número 2, tenían una cultura que se consumía por el placer. Número 3, eran fanáticos de todo tipo de diversión. Número 4, era una sociedad inmoral centrada en el sexo. Número 5, disfrutaba de las luchas violentas entre los gladiadores, les gustaba ver sangre, violencia. Número 6, ampliaron exageradamente sus ejércitos. Y número 7, gastaban más de lo que ganaban creando una deuda pública. Si ustedes se dan cuenta, estos 7 males que llevó finalmente a la caída de Roma son las cosas que hoy está literalmente acabando con cada país, con cada persona, ¿verdad? La obsesión por la riqueza, por acumular, por tener más, hace que las personas puedan perder sus valores, sus principios, puedan perder su salud, su familia, porque obsesionados están por la riqueza y el lujo. Número 2, la cultura del placer. Si te da placer, no importa si es bueno o malo. El hedonismo, la filosofía del hedonismo predomina en la mente de las personas. No importa si está bien, si está mal. Si es que tú te sientes bien, hazlo, practícalo. La cultura del placer, fanáticos de diversión, inmoralidad, violencia, armas y finalmente deudas, falta de contentamiento, insatisfacción. Haz que la persona vaya tras el consumismo y finalmente termina siendo destruido. La destrucción de Roma comenzó por dentro. Entonces, con todo eso eran vulnerables para que cualquier ejército pudiese conquistar. Richard Lamb, él escribió en su libro Surgimiento y Caída de la Civilización Americana una frase realmente impresionante. Dice así: para que la libertad funcione como un sistema político y social, ojo que está hablando de libertad, para que la libertad funcione como un sistema político y social, se necesita fuertes controles internos, una poderosa brújula moral
y un sentido de valores. Entonces, ser libre no es hacer lo que quiera. La verdadera libertad, para que sea real, necesita valores, que ellas son las que dan dirección a una brújula moral. Sin una brújula moral es como un marinero en pleno mar, no tiene brújula, no sabe dónde va, está completamente perdido. Completamente perdido. ¿Qué cosa es lo que la sociedad está perdiendo? Valores, moral, y así dice tener libertad. Increíble, ¿verdad? El ser humano ha entendido mal la palabra libertad. Libertad no es hacer lo que uno quiere. Libertad es elegir bajo qué ley caminar. Les voy a hacer un ejemplo. Yo digo, yo tengo libertad para hacer lo que quiero. Y porque soy libre me voy a lanzar del 7º piso y voy a volar. Yo soy libre, porque yo hago lo que quiero. Muy bien. Y yo salto. Y resulta que en lugar de volar me caigo. ¿Por qué me caí? Porque existe una ley, que es la ley de la gravedad. La libertad no es hacer lo que quiero, es respetar las leyes. Por más que yo quiera volar, no puedo porque hay una ley que me dice que yo no puedo. La ley de la gravedad me dice que yo voy a caer. No, yo soy libre para hacer lo que quiero, así es que hoy voy a comer a como dé lugar, todos los platos que voy a comer todo el día. Vamos a ver si tiene libertad. Comienza a comer, comer y comer y comer, y llega un momento en que tu cuerpo te dice, basta. No, pero yo quiero, puedes seguir comiendo. Pero llega un momento en que una ley biológica, ¿no?, de tu cuerpo te manda a parar. Entonces, ¿qué cosa es la libertad? No es hacer lo que quiero. Libertad es saber caminar sobre o con las leyes. Eso es la verdadera libertad. ¿Bajo qué ley yo quiero caminar? Pero hoy existe obviamente, ¿no?, la anomía, estar en contra de la ley, vivir sin ley. Yo quiero ser libre. Y yo quiero en este momento presentarles un texto realmente estremecedor. Vamos al libro de Mateo capítulo 7. Mateo 7, 21 y 22. ¿Correcto? Es Jesús hablando. Esto está dentro del Sermón del Monte. Y Jesús dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Verso 22. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien, presten atención aquí a lo que Jesús está diciendo. Nunca te dejes impresionar por alguien que hace milagros, por alguien que predica o por alguien que hace cosas espirituales en nombre de Dios. Hay gente que mira un milagro y dice, ahí está Dios. No, no todo milagro viene de Dios. ¿Correcto? Entonces, no es el milagro la evidencia de que Dios está. Cuando Moisés fue al faraón y colocó su vara en el suelo y se hizo serpiente, los magos también hicieron serpientes, sus varas. Los milagros no son la evidencia. Pero hay gente que más se deja llevar por milagros que por la palabra. Muy bien. Muchos echan fuera demonios. En el nombre de Dios profetizan o proclaman o predican. Hacen milagros. Pero me sorprende la respuesta. La respuesta es nunca estuvieron conmigo. Nunca os conocí. ¿Y saben qué cosa es lo más asombroso? Que dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Les pregunto, ¿cuál es la maldad? Porque para mí, maldad es, ¿qué cosa? Es robar, es ser deshonesto, desleal, mentir. Un homicida comete maldad. Nuestro pensamiento es, ellos hacen maldad. Aquí Jesús está hablando a gente que va a la iglesia, que canta, que echa fuera demonios, que profetiza. Ustedes son hacedores de maldad.
Presten atención. Cuando nosotros vamos al idioma original, que es en el Nuevo Testamento, que es el griego, encontramos que la expresión hacedores de maldad es una traducción. Y es la traducción de una palabra griega, y la palabra griega es anomía. ¿Qué cosa significa anomía? Se ha traducido como hacedores de maldad, pero la traducción más correcta es ustedes que actuaron sin ley. Anomía es vivir sin ley. Ustedes hicieron lo que quisieron en mi nombre, pero vivieron sin mi ley. Por lo tanto, no hicieron mi voluntad. Esa palabra anomía cambia el sentido completo de esta traducción. Vivieron sin ley, no hicieron nunca mi voluntad, porque la voluntad de Dios está expresada en su ley. Vamos a ver eso ahora. Entonces necesitamos valores, una brújula moral para que exista verdadera libertad. ¿Dónde buscaremos esos valores? Hoy la gente dice, no, basta que en tu corazón lo sientas, ¿no? Es el palpitar de mi corazón, así yo lo siento. Hoy la gente ha colocado más lo que siente por encima de la palabra de Dios. La Biblia dice así, pero yo siento así. ¿Qué cosa dice el libro de Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Yo no puedo dejarme impresionar solamente por aquello que siento, pienso. No, por aquello que Dios estableció en su palabra. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Sí, Facundo. Pastor, una consulta. Si nosotros los seres humanos pensamos con el corazón o es que pensamos con la mente. La palabra corazón en la Biblia hace referencia directamente a la mente. ¿Correcto? Entonces aquí, cada vez que encuentres, hijo mío, dame tu corazón, dame tu mente. Estoy tocando la puerta de tu corazón, la puerta de tu mente. En la Biblia la palabra corazón no es el órgano que bombea sangre, es la mente en sí. Entonces cuando dice engañoso el corazón es cuando tú te dejas llevar por tu capacidad, por tu propia inteligencia, por tus propias emociones, por tus propios sentimientos, estás equivocado. Porque tienes que dejarte nortear por la palabra de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, engañoso es el corazón y perverso. Hoy la sociedad rechaza los padrones morales de la ley de Dios. La ley de Dios es un tema impopular. ¿Por qué? Si hablamos de ley, la gente se asusta. Porque la gente entiende que la ley priva su libertad. Yo les digo, ¿dónde está aquel que rompe la ley? No está libre. ¿Por qué las cárceles se abren para personas? No es para personas que andaron conforme a la ley. ¿Quién está en las cárceles? Personas que dijeron, soy libre, hago lo que quiero, rompo la ley y ahí está la cárcel, ¿verdad? Entonces, es un tema impopular, está fuera de moda. Las consecuencias de la decadencia moral se reflejan en la sociedad. Los mandamientos son la brújula moral que necesitamos. La ley de Dios no fue dada para restringir, sino para cuidar, ¿qué cosa? La libertad. Miren ese texto, Salmo 119, 165. Interesante lo que aquí David escribe, el salmo más grande de la Biblia, ¿verdad? El capítulo más grande de la Biblia, Salmo 119, verso 165. Dice así, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La palabra ley en la Biblia puede significar varias cosas. Ley puede ser la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, puede hacer referencia a la ley de Dios, puede hacer referencia a la ley ceremonial. O sea, hay que ver en qué contexto se dice. El apóstol Pablo habla mucho para la ley. Y algunos dicen, dice ley, está hablando de la ley de Dios. No. El apóstol Pablo, según el contexto, habla de ley ceremonial, o de ley moral, o de ley haciendo referencia a la Torá.
Entonces, cuando dice los que aman tu ley tienen paz, está hablando de qué? Específicamente los principios que protegen nuestra libertad. Una persona que esté en armonía con los principios que Dios estableció tiene paz. Tiene paz. Entonces aquí se está haciendo referencia directamente a la ley moral, porque ella revela cómo podemos vivir de manera productiva y feliz. Una sociedad sin leyes es un caos. Todo funciona por leyes. La naturaleza, el sistema solar, la vida, la familia, leyes de tránsito. Imagínense el mundo sin leyes. Pero ahora viene la moda. No, el cristiano vive sin ley. La ley fue para el pasado. La ley fue para el judío. La ley por esto. Muy bien. Vamos a ver cuán crítico realmente es pensar de esa manera. Muy bien. Una sociedad sin valores arrastra a los hijos a cualquier dirección. La inmoralidad hoy es propagada en series, TV y música, porque es el mundo que no obedece la ley, ¿no? Inmoralidad propagada por todo lado. Juegos violentos son considerados diversión. Eso es lo que está sucediendo. Los hijos, ¿dónde están? Jugando. ¿Jugando? Están practicando violencia. El crimen y la violencia es común. ¿Por qué es tan natural para los seres humanos hoy ver crimen y violencia? Porque desde niños aprendieron que es parte de la diversión. Es parte. Perversiones son definidas abiertamente o defendidas. Antes era considerado esto malo, eso pecado. Ahora, ¿qué pecado? Pecado, la palabra pecado más bien llega a ofender la mente de muchas personas. ¿Qué me estás hablando de pecado? Déjame vivir como quiero. Antes la estructura familiar era así. ¿Ahora qué estructura? Ahora tú puedes hacer lo que quieres, juntarte con quien quieres. No hay estructura. Entonces todo el sentido de valores y moral se fue perdiendo. Valores familiares e ideas como la pureza sexual son ridicularizados. Eso de llegar virgen al matrimonio, déjalo para los abuelos. Ahora estamos viviendo en otra época, cuando hay diversos estudios, ¿no?, que hoy muestran, estudios científicos, de cuántos problemas trae esto en el matrimonio. Somos transformados por lo que vemos. Si esto es lo que nosotros vemos en el día a día, entonces nuestra mente obviamente va a la perversión, a la violencia, somos atacados. La única manera de poder protegernos de todo eso es como si Dios pusiera un cerco. En este cerco, si tú entras, puedes todavía vivir bajo valores y bajo principios. Esto te va a proteger de toda la impureza, inmoralidad, ideas y cosas extrañas que en el mundo se vive. ¿Y esos preceptos qué cosas son? Los 10 mandamientos. Déjenme explicarles hoy. Mucha gente que habla y dice la ley de Dios no existe, ni siquiera se ha tomado el tiempo para leer la ley de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20, ¿correcto? Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 vamos a analizar si realmente los mandamientos fueron para los judíos, para el antiguo, o realmente es un cerco protector para los hijos de Dios. Éxodo 20. Habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Presten atención aquí a un detalle. Antes de que Dios presente su ley, ¿qué cosa presenta? Su gracia. Porque recuerden una cosa, el pueblo de Israel jamás podría ser fiel a Dios esclavo. Entonces, para que el pueblo de Dios sea obediente a su ley, primero tenía que ser libre. La ley no es para el esclavo, la ley ¿para quién es? Para el libre. Por eso es que aquí Dios, ¿qué cosa le dice? Primero tienes que reconocer que ahora tú eres libre. Y para que tú mantengas tu libertad, yo te voy a dar principios. Entonces, ¿qué primero se coloca antes de que dé los principios? La gracia de Dios. Primero es la gracia, luego la obediencia. Nunca es al revés.
Las personas que quieren solamente obedecer y rechazar la gracia de Dios son personas moralistas. Hay personas tan buenas, aparentemente perfectas, que no tienen a Dios. Están por el camino equivocado igual. Ahora, pero la persona que acepta la gracia de Dios le conduce al camino ¿de qué? De la obediencia. Como ya les mencioné, la dependencia de Dios me torna obediente. La dependencia me lleva a la obediencia. Es así. Muy bien, yo te saqué de la tierra de Egipto, yo te extendí mi gracia. ¿Qué hiciste tú todo para que tú puedas salir? Yo te saqué, yo te liberté. Entonces, primer concepto, ¿qué cosa se presenta? La gracia de Dios. Yo soy tu libertador. Ahora, si yo soy tu libertador, entonces yo te voy a enseñar a caminar en libertad. ¿De qué manera? A partir de ahora, tú vas a seguir un camino. Y ese camino está lleno de principios. Tú ya no eres siervo de Faraón, tú ahora eres mi siervo. Tú ya no eres más esclavo de Egipto, tú ahora eres libre. Entonces, porque yo te liberté, ahora entonces te presento mi ley. Y la ley obviamente formaba parte del pacto, de la alianza que hizo entre Dios y el pueblo. Muy bien. Y a partir de allí vienen 10 principios establecidos por el mismo Dios. ¿Cuáles son esos 10 principios? ¿Y por qué creemos que no solamente fue para el judío, sino son principios morales y eternos? No cambies las reglas que debemos cumplir. Incluso en Apocalipsis encontramos que la ley es clave para aquellos que aman verdaderamente a Dios. El remanente, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, guarda su ley. ¿Quieres conocer más la relación que existe entre la ley y la profecía bíblica y la vida del cristiano? Solicita entonces la revista Esperanza, Apocalipsis. Aquí vas a encontrar de manera práctica, simple, basado en la palabra de Dios, estos principios eternos. Envíanos un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito, más 5512 9810 1460. Es totalmente gratis y puedes solicitarlo ahora mismo. Así que aprovecha, esta es la oportunidad para poder tener la revista allí en casa. Continuamos con nuestro estudio. Dios coloca 10 principios después que los liberta. Vamos entonces a ver los principios. Número 1. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Correcto. ¿Cuál es el principio aquí? Primer principio que Dios coloca. Sé leal. ¿Por qué Satanás se rebeló en el cielo? Fue desleal. Él no quiso adorar a Dios y él mismo quiso ser, ¿qué cosa? Su propio Dios. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Sé leal. No rindas adoración ni devoción ni coloques nada por encima de mí. Yo soy el único Dios. Ah, no, pastor, la ley fue clavada en la cruz. O sea, la lealtad fue para el judío. Coherente, ¿verdad? Porque la lealtad, ¿por qué digo que la ley es eterna? Porque con los principios se gobierna desde el cielo. Para nosotros viene, no tendrás otro Dios delante de mí, pero ¿cuál es el principio? Lealtad. Entonces el principio es eterno. Por eso es que la ley es eterna. Para nosotros ya viene de manera explicada. ¿Cómo no eres desleal? Cuando solamente yo soy tu Dios. No tengas otros dioses. Entonces, la ley de Dios fue para el judío. O sea, solo para el judío tenía que ser leal. Número 2, verso 4. No te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No busques imagen. ¿Cuál es el principio? Aprende a rendir un culto a Dios.
Y el culto a Dios es sin interferencias. No empequeñezcas a Dios al fruto de tu imaginación. ¿Cuál es el principio? Es eterno. El culto a Dios. Como dice Jesús en Juan 4:23, en espíritu y en verdad. Sin imágenes. Está hablando en contra de la idolatría. Primero mental, luego la idolatría escultural. ¿Cuál es el principio aquí? Presenta un culto correcto a Dios. El principio es eterno. No es para el judío. Para nosotros hoy. Incluso en el cielo. ¿Qué se presenta? Un culto correcto. Por eso es que la ley de Dios es eterna. ¿Cuál es el otro principio? Tercer mandamiento, versículo 7. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. ¿Cuál es el principio allí? Respeto, reverencia. Ustedes ya vieron cómo en Apocalipsis se dice que los ángeles delante de la presencia de Dios, ¿qué cosa dicen? Santo, santo, santo. ¿Qué cosa es eso? Respeto y reverencia. Quiere decir que la ley de Dios no solamente está en la tierra, en el cielo. ¿Por qué? El principio está. ¿Cuál es el principio? Dios merece ser reverenciado y respetado. Que alguien venga, no, que la ley fue abolida, que la ley fue para el judío. Principio de lealtad, principio de respeto, principio de culto, no es para el judío, es para el pueblo de Dios. Sí, Sabdiel. Pastor, en el no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jurar en nombre de Dios sería tomar su nombre en vano, o frases como oh mi Dios o cosas así. Okay. ¿Sería también tomar el nombre en vano? Respondiendo a Sabdiel, si esa es también tu pregunta, hace 2 temporadas atrás hemos hecho una temporada de los 10 mandamientos, explicando en cada programa un mandamiento. Hoy estoy explicando de manera rápida. El tercer mandamiento no solo hace referencia a jurar o a tomar el nombre de Dios, es llevar el nombre de Dios. Decir soy creyente y no vivir como cristiano es llevar el nombre de Dios en vano. Cantar a Dios pensando en otra cosa es tomar el nombre de Dios en vano. Implica muchas cosas. Aquí apenas estoy explicando de manera superficial, pero igual, Sabdiel, te invito a ver la temporada de Biblia Fácil, los 10 mandamientos, donde explico cada mandamiento en su plenitud. Dedicamos un programa para cada mandamiento, ¿correcto? Pero entonces no solamente es colocar a Dios en una broma, en un chiste, no, va más allá de eso. El principio es, el nombre de Dios es santo, por lo tanto es reverenciado. Va más allá de solamente jurar. Entonces el principio no solo es para el judío. Y ahí viene el cuarto mandamiento, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Si en su Biblia dice día de reposo, ahí aparece un asterisco. Abajo dice aquí equivale a sábado. Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 7º día de reposo para Jehová tu Dios. Versículo 11. Es el único mandamiento que Dios explica por qué. Todos los demás, no hagas esto, punto. Pero el mandamiento que Él explica por qué tienes que hacerlo, está en el 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, las cosas que en ellos hay, reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero que sepas, dice Dios, que no es capricho humano, no es líder de iglesia, no es que la iglesia adventista tanto habla del día de reposo, es Dios quien lo bendijo. Es Dios quien lo separó. Palabra kadosh, separar, significa que Dios lo separó para un uso diferente. ¿Cuál es el principio del sábado? Adoración. ¿Ustedes recuerdan del último mensaje para el pueblo, para el mundo? En Apocalipsis 14:7, ¿qué cosa decía? Temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, a adorar. ¿A quién van a adorar? A aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ese texto tiene una relación con el verso 11. ¿Qué dice? En 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar. Lo mismo que aparece en Apocalipsis, un llamado a la adoración, ¿dónde está? En el 4º mandamiento. Ah, no, que el sábado fue para el judío. ¿Cuál es el principio de adoración? Si el sábado hubiese sido observado siempre, no existieran teorías de la evolución.
no existieran argumentos de que el mundo vino fruto de una explosión, que Big Bang y todo eso, porque el sábado te recuerda que tú vienes con un propósito, que el mundo fue creado por Dios. Pregunto, ¿Dios pudo haber terminado la semana en 6 días, sí o no? Sí. Si en 6 días ya estaba todo completo, ¿por qué tuvo que añadir un día más? Porque el séptimo día sería la firma de Dios en el tiempo diciendo, todo lo creado tiene un creador. Y cada vez que tú respetas el sábado, me reconoces a mí como creador. A mí me sorprende mucho que gente que cree que Dios es creador, guarde otro día que no es el sábado. Porque el monumento que Dios levantó en la creación para reconocerle como creador es el sábado. Y es el 4º mandamiento. ¿Cuál es el principio? Adoración. Entonces, hasta aquí hemos visto ¿qué cosa? Principios, lealtad, culto, reverencia, adoración. Éxodo 22, el 5.º mandamiento, ¿qué cosa dice? Honra a tu padre y a tu madre. Ah, no, pastor, ¿cómo la ley va a ser eterna? ¿Acaso los ángeles tienen padre y madre? Muy bien, ¿cuál es el principio? Respeta la autoridad. Para nosotros, ¿cómo viene el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pero el principio es eterno. Hay respeto hacia la autoridad. El otro mandamiento, no matarás, Éxodo 20:13. Respeta la vida. Eso es no matarás. Entonces, no matarás no solamente es no quites la vida de tu prójimo. No matarás también es no te mates. ¿Cómo nos matamos? Con nuestros hábitos. Si yo sé que consumir algo me hace daño y lo sigo consumiendo, yo estoy faltando ese mandamiento. Porque yo me estoy quitando la vida. Si yo sé que hay hábitos que están destruyendo, un vicio, no sé, el alcohol, el cigarro, bebidas gaseosas, cualquier cosa que perjudica mi cuerpo, yo me estoy matando. El mandamiento también respeta la vida que Dios te da y la vida que Dios da a otros. Entonces el respeto a la vida es un principio eterno. No fue dado para el judío, fue dado para toda la humanidad. El otro mandamiento, ¿qué cosa dice en Éxodo 20:14? Dice, no cometerás adulterio. Respeta, ¿qué cosa? El hogar, el matrimonio. ¿Cuál es el principio aquí? Pureza. Pureza. El otro mandamiento, no robarás. Sé honesto. El otro mandamiento, no hablarás falso testimonio. Habla la verdad. Sé veraz. Y el último mandamiento, no codicies nada de tu prójimo. ¿Cuál es el principio? Contentamiento. Vive feliz con aquello que tienes. No vivas codiciando lo que no tienes. Pablo decía en Filipenses 4:11, he aprendido a vivir, cualquiera sea mi situación, he aprendido a ser feliz en la escasez y en la abundancia, en el hambre y en la prosperidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿El principio cuál es? Contentamiento. Entonces, la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Cuál cruz? O sea, en la cruz ya fue clavado la pureza, la honestidad, la veracidad, el respeto a la vida, la autoridad, la adoración, la reverencia, el culto y la lealtad. Son principios de Dios. El diablo está enfurecido, porque si la ley de Dios fuese honrada, no viviríamos en el mundo que hoy vivimos, en el caos que hoy el mundo tiene. Mas este es el principio de vida que Dios estableció para sus hijos. Tengo 2 preguntas de Facundo y de Juan Carlos. Facundo. Pastor, hablando del día de sábado, ¿cómo sería la adoración? ¿De qué hora a qué hora? Porque últimamente, digamos, lo que está aconteciendo es que solo guardan por, digamos, 9 de la mañana. Facundo, voy a responder ahí tu pregunta. Es el día sagrado, no es fracción del día, es completo. Y un día, desde el punto de vista bíblico, comienza la puesta del sol. Génesis 1 no me dice que el día comienza a la medianoche. Génesis 1 me dice fue la tarde y la mañana. Al atardecer del día viernes está comenzando el día sábado. Al atardecer del día lunes está comenzando el día martes.
Entonces, desde la puesta del sol hasta la puesta del sol, es el día consagrado o separado por Dios. Juan Carlos. Sí, tengo una duda, ¿no? Porque algunas posturas religiosas aseguran que Cristo hizo como un nuevo pacto donde resumió la ley en 2 puntos. Ok. Podemos ir a ese texto, querido Juan Carlos. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37, porque es interesante. Mateo 22, 37. Vamos a leer desde el versículo, desde el versículo 35 para encontrar un contexto mayor, hasta el versículo 40. ¿Qué cosa dice allí? Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunos leen solo hasta allí y no leen el 40. ¿Qué dice el 40? De estos 2 mandamientos, ¿qué cosa dice? Depende toda la ley. Jesús no está anulando la ley. ¿Qué está haciendo Jesús? Resumiendo la ley en 2. Presten atención aquí. ¿Por qué Jesús resumió la ley en 2? Amarás a Dios y amor al prójimo. La ley de Dios está dividido en una relación con Dios y con el prójimo en los 4 primeros mandamientos. Es mi relación ¿con quién? Con Dios. ¿Cómo yo digo a Dios te amo? Cuando le soy leal, le rindo un culto correcto, reverencio su nombre y lo adoro. No es decir, Jesucito, yo te amo, amén, aleluya. No, hijo. Jesús dice Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo tú demuestras que me amas? Muy bien. Amor a Dios es lealtad, culto correcto, reverencia y adoración. Por eso es que Jesús dice, la ley, de esto depende toda la ley. ¿Qué significa depende? El resumen de la ley es, amarás a Dios y amarás al prójimo. ¿Cómo yo muestro el amor al prójimo? Respetando la autoridad, respetando la vida, respetando la pureza, la honestidad, siendo veraz y siendo contento. Eso es el amor al prójimo. No son palabras, no es verso, no es un chocolatito, no es un abrazo, son acciones. Entonces la ley de Dios me muestra en acciones qué significa amar. Y Juan Carlos, voy a tomar tu pregunta porque es tan interesante. Algunos dicen así, aquí Jesús dio una nueva ley. Jesús, ¿sabes de dónde tomó eso, Juan Carlos? Del Antiguo Testamento. Abre tu Biblia en Levítico 19:18. Mira lo que dice. Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos a ver el texto. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué cosa dice? Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Jesús vino a decir algo nuevo? No. ¿Dónde estaba eso? En el Antiguo. ¿Y dónde está amarás a Dios? Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Jesús está colocando algo nuevo? Nada. Jesús está colocando lo que ya en el Antiguo Testamento se decía. Ahora dice, de estos 2 depende. ¿Qué cosa depende? Toda la ley. Depende toda la ley. No está anulando. Pero como ya vimos en el programa anterior, en la cruz, ¿qué cosas fueron clavadas?
leyes y ordenanzas. ¿Qué cosa? Leyes ceremoniales, todo aquel sistema de sacrificio que apuntaba a Cristo. Obviamente allí terminó la manera didáctica como Dios enseñaba a su pueblo. Ya no necesitamos más sacrificar corderos, guardar lunas nuevas, no necesitamos más por eso. No, pero la Biblia dice en Colosenses, nadie os juzgue en comida y bebida. ¿Escucharon ese texto bíblico? De eso vamos a hablar en los próximos programas incluso. Pablo no está hablando sobre la ley de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía 7 sábados. Sábados ceremoniales eran diferentes a sábados semanales. Que tenemos que aprender a distinguir cuál era un sábado ceremonial y cuál era un sábado semanal. El sábado ceremonial eran los sábados de las fiestas solemnes. Y el sábado semanal era el sábado que Dios estableció. No, pero dice que la ley, ¿qué ley? El fin de la ley es Cristo. No dice que Cristo puso fin a la ley. Fin significa el objetivo, la finalidad de la ley. ¿Qué cosa es? Mostrarte a Cristo. Sí, Verónica. Hace un par de días leí en un libro que nos enseñaba cómo estudiar la Biblia que decía una frase muy cortita. Texto fuera de contexto Es igual un a pretexto. Quería consultarle qué podemos hacer nosotros, los que estamos conociendo recién sobre Dios, cuando viene alguien con un versículo que en sí se encuentra en la Biblia Ajá. a contarnos otra verdad. Muy ¿Qué bien. deberíamos hacer? Verónica, qué buena pregunta. Me pasó que buscando algo espiritual que me ayude a cambiar mi vida, llegaron personas que no voy a mencionar de qué denominación religiosa, y con un versículo en la Biblia me convencieron, porque yo no conocía la Biblia. Entonces yo estuve equivocada por un largo tiempo, asistiendo allá, leyendo un libro que no era el adecuado. Yo misma fui engañada a través de eso por no conocer la Biblia. Durante los próximos programas vamos a analizar algunos textos fuera de su contexto. Personas agarran un pedacito y ahí dice, así dice y punto. Si yo quiero justificar el pecado, puedo hacerlo con la Biblia. Saco un texto de su contexto y yo lo justifico. ¿Qué tengo que hacer? Cuando alguien me viene a mostrar un texto y yo no entiendo lo que está diciendo porque yo lo entendí de otra manera, solamente le pido un espacio para leer todo el capítulo. La respuesta al versículo a veces está en el mismo capítulo. Si es que yo no lo comprendo en el capítulo, yo voy a pedir espacio para leer el libro. ¿Por qué? Especialmente las cartas de Pablo eran solamente para tratar problemas específicos de la iglesia. Cuando yo identifico cuál es el problema, entiendo en qué contexto lo está diciendo. Correcto, entonces, lo que necesitamos hacer es estudiar la Biblia y los textos para que no queden aislados, es mejor estudiar todo. Entonces, cuando alguien viene y me enseña un texto, lo anoto, lo subrayo, vuelvo a casa y leo todo el contexto. Así yo me libro de poder leer textos fuera de su propio contexto. ¿Correcto? Entonces, la ley de Dios son principios. Cuando Pablo habla acerca de, aparentemente en contra de la ley, ¿saben cuál era el problema que Pablo estaba atacando? El legalismo. ¿Qué es el legalismo? La gente estaba rechazando a Cristo y aferrándose a la ley. Vamos a ver la Biblia, Romanos 3:20. Miren, la diferencia que existe entre legalismo y ley. Romanos 3:20. Lo que dice el texto. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Quiero que entiendan, y Pablo peleó con esto casi al mandar todas sus cartas. No piensen que usted la justicia, porque guardo la ley. No, nadie se justifica por guardar la ley. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ustedes están colocando la ley en el lugar incorrecto, señores. Pregunto, ¿el fuego es bueno, sí o no? Es bueno cuando está en un fogón. Es malo cuando está en mi bolsillo. La ley es buena cuando lo coloco en su lugar correcto. Pero cuando lo coloco como medios de justificación, en lugar de justificarme, me condena. Porque la ley no me justifica. Quien me justifica es Cristo. Sigan leyendo el capítulo 3, Romanos capítulo 3.
Y miren cómo habla de la ley con el sentido correcto. Vamos a leer ahora el versículo 31. Romanos 3:31. Luego pues, por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, si no confirmamos la ley. No soy salvo por la gracia de Dios. Efesios 2:8. Claro, nadie se salva por guardar la ley. Pero Efesios 2:8 dice, soy salvo por la gracia. Y el verso 10 dice, para buenas obras. La salvación por gracia me lleva ¿a qué cosa? A la obediencia. La ley de Dios es la evidencia, es la consecuencia, no la causa. La causa de la salvación, ¿quién es? Cristo. Él es la causa. Entonces, cuando yo amo a Dios, soy alcanzado por la gracia de Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. 1 Juan 2:4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. 1 Juan 5:3 y 4, que dice, en esto sabemos que amamos los hijos de Dios cuando guardamos sus mandamientos. Apocalipsis 14, aquí está el remanente, los cuales mandamientos. ¿Por qué tanto énfasis en mandamientos? Porque es la evidencia. Aquel que es salvo por gracia, obedece naturalmente. Entonces, la ley de Dios no fue abolida. El problema era el legalismo. La gente quería salvarse por guardar la ley. Dice, no, señores, nadie se salva por guardar la ley. La ley es como un espejo. En el espejo te muestra el error. Te dice que eres pecador, pero tú no agarras el espejo y te limpias con el espejo. Porque si intentas limpiarte con el espejo, te ensucias más. Quien piensa salvarse por la ley se va a ensuciar más. Porque quien salva es Cristo. Pero la ley tiene su función y su propósito. ¿Ya te diste cuenta que el diablo no está enfurecido con todos los que dicen Señor, Señor? No. En Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Quién es el resto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El diablo no está enfurecido con todo aquel que dice aleluya, Señor, yo te alabo. Está enfurecido con aquel que es obediente. Salmos 48 dice, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. El nuevo pacto no es anular la ley de Dios. El nuevo pacto, según Hebreos 8:6 en adelante, es que la ley es colocada en el corazón del ser humano. Yo amo a Dios cuando le obedezco. Por eso es que el último mensaje de Dios para el mundo, ¿qué cosa es? Teme a Dios, adora a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. La ley de Dios es la garantía de que tú estás caminando en libertad. Jesús te hace libre, mas cuando caminas en su ley, caminas bajo su voluntad. La fidelidad a Dios es una respuesta de amor. Es la manera como tú muestras cuánto amas a Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios hace una promesa. Y dice así, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, mis mandamientos y lo pongáis por obra. La ley de Dios es espiritual. Pastor, es imposible. Claro, humanamente es imposible. Por eso es que es el Espíritu Santo quien nos permite andar en armonía con su ley. No nuestra capacidad, porque nuestra naturaleza pecaminosa es carnal. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Tú no lo harás solo. Mi espíritu hará o producirá el amor tan grande por mí que tú andarás en mis principios. Y con mi espíritu yo haré que tú puedas caminar bajo mis principios. Esta promesa es de Dios. No es promesa de pastor ni de iglesia, es Dios. Por eso solo tienes que aceptar. Cuando tú aceptas los principios de Dios para tu vida, es Dios quien te enseña y te ayuda a caminar. ¿No te parece que es hora de revisar nuestras creencias? Cuidado, que en nuestra vida se repita Mateo 7:21. De nada sirve, Señor, te alabo, echo fuera demonios, hago esto y lo otro, y al final andaste sin mi ley.
anomía, hacedor de maldad. Hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nuestra vida esté en armonía con su ley. Ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras tu voluntad. La aceptamos en nuestro corazón y ayúdanos a vivir por medio de la fe, guardando tus mandamientos. Ayúdanos para que tu Espíritu produzca y coloque tu ley en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Con Iglesia Adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. La ley para mí lo que significa es un límite, poner un límite a ciertas cosas, tanto como puede ser en la casa de cada uno. Existen leyes sociales, existen leyes morales, espirituales. Y para mí eso significa la ley, como el límite, hasta donde uno puede dejarse actuar según sus propios instintos. Hay una parte ahí que decía que una brújula